Muy buenos días a todos los hermanos y todos aquellos que se encuentran conectados hoy. Les damos la bienvenida. Mi nombre es Kathleen y hoy tengo el gusto de presentar al doctor Valdés, el cual estará con nosotros hablando acerca de su más reciente libro junto con el doctor Antonio Cruz, 100 preguntas sobre Dios. Bienvenido, doctor Juan. Gracias, feliz de estar con ustedes. Y nosotros también estamos felices de que vuelva nuevamente a casa, a la casa de Lucianos Books. No queremos pues adentrarnos mucho en el libro porque queremos pues que todas las personas que adquieran el libro descubran las riquezas que tiene este maravilloso libro y pues recomendárselo a las personas, ya que es una herramienta fundamental para líderes, para padres, para personas que están trabajando en algún instituto o estudiando en el instituto bíblico, trabajando en la iglesia. Y doctor Juan Valdés, nuestra primera pregunta es, ¿qué es la apologética y por qué todos necesitamos saber acerca de este tema? La apologética es supremamente importante en los tiempos que estamos viviendo. La apologética es la defensa de la fe cristiana. Es presentar defensa razonable para lo que creemos. Y es bíblico, es un mandato bíblico. La palabra de Dios dice que tenemos que estar siempre preparados para presentar defensa. De ahí viene la palabra griega apología. Para presentar defensa ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Y también nos dice que lo hagamos con mansedumbre y reverencia. Entonces esa es la apologética y la necesitamos hoy porque la fe cristiana está bajo ataque. En todos los ámbitos y en todas las áreas de la vida, la fe está bajo ataque. Hoy más que nunca, las redes ha hecho muy popular el atacar la fe cristiana y tenemos que saber cómo responder. Es así, doctor Juan Valdés. De hecho, nosotros cuando hojeamos el libro, 100 preguntas sobre Dios, nos damos cuenta que tiene preguntas muy controversiales, que de hecho la gente se hace estas preguntas afuera, pues personas que muchas de ellas se declaran ateas. Muchas otras buscan solamente saber qué punto de vista tiene un cristiano acerca de este tema. Otras personas simplemente son dudas que surgen, o aún me atrevo a decir que muchos cristianos también, cuando uno lee todas estas 100 preguntas, son muchas de ellas, hay cristianos que quizás han hecho alguna de estas preguntas que están escritas en este libro. Doctor, este libro fue escrito junto con el doctor Antonio Cruz. Pues los dos son apologistas muy reconocidos a nivel de habla hispana y queremos saber cómo nace este libro. Bueno, el doctor Cruz y yo somos muy buenos amigos, hemos hecho muchos eventos juntos a través de los años, nos conocemos, hemos compartido y hablando de la apologética y respondiendo a preguntas y respuestas en los eventos que hacemos y las conferencias, nos damos cuenta de que hay tantas preguntas que todas giran en torno a Dios. Y decidimos entre los dos, pues, escribir el libro, 100 preguntas sobre Dios. Esto que para mí ha sido un honor trabajar con el doctor Cruz. Él es una eminencia y es un autor prolífico, ha escrito montones de libros y pues para mí es un privilegio poder compartir con él. Es realidad y es de verdad un tesoro que nos hayan dejado este libro, porque yo sé que muchas de las personas que lo van a adquirir no solamente van a pensar en ustedes cuando lo lean, sino que van a empezar a pensar en un amigo, en un conocido, en una persona que estaría interesada en leerlo, y también sería una muy buena oportunidad para regalarlo, para que otras personas también no solamente puedan adquirir este conocimiento, sino que también sea una oportunidad para hablarle acerca de Jesús. Así es. Doctor, háblanos un poco de la estructura de este libro, porque el libro pues viene escrito pues viene en una estructura en las cuales se dividieron como por temas las preguntas. Correcto. ¿Cómo hicieron esta división de temas? ¿Cómo hicieron este proceso? Para facilitar la búsqueda de preguntas, cuando alguien lo está usando como un libro de consulta, dividimos las preguntas acerca de Dios en las áreas primero de teología. Todas las preguntas que tienen que ver con teología. Muchas de ellas centradas en la Trinidad. O sea, preguntas que la gente se hacen acerca de Dios, que no entienden cómo puede ser Dios 100% Dios y 100% hombre en la persona de Jesús.
¿Cómo es esto de la Trinidad? Son tres dioses, es un Dios. Cuando Cristo murió en la cruz, ¿murió Dios? O sea, una serie de preguntas teológicas sobre quién es Dios, cómo es Dios, el carácter, los atributos. Es la sección más larga del libro porque es la que cubre la mayor cantidad de preguntas bien específicas sobre la persona de Dios. De ahí pasamos a preguntas sobre las religiones, donde abordamos el tema de Dios y las demás religiones. El Dios verdadero, ¿será que Alá de los musulmanes y el Dios de la Biblia es el mismo ser divino? Es una de las preguntas. ¿Será que Brahma, el Dios de los hindúes, es el mismo que el Dios de la Biblia? Y todas estas preguntas son muy fundamentales para entender que el Dios de la Biblia es único, es el único Dios verdadero. De ahí pasamos a preguntas filosóficas, abordando temas como ¿será que el Feuerbach, el alemán, tenía razón cuando dijo que Dios es un invento humano? Evaluamos las posturas de Sigmund Freud sobre Dios, las posturas de Pascal, de Paley y distintos filósofos que han atacado a Dios o han presentado argumentos a favor de Dios. Y ¿qué podemos extraer de eso? Tenemos preguntas sobre la ciencia y Dios, que es una sección súper importante hoy porque, o sea, todo eso abarca las preguntas de que si, por ejemplo, es cierto que la ciencia ha reemplazado la necesidad de religión o la necesidad de Dios, preguntas de creación, evolución, diseño inteligente y un montón de preguntas en el ámbito científico. Y una subcategoría también tenemos que es preguntas de bioética. Esto Interesante. Que tienen que ver con la ciencia y la ética con relación a Dios. Y la ética en general, por ejemplo, ¿será que Dios condena el homosexualismo? Una pregunta de la ética, que es una pregunta que mucha gente hoy aborda. Y tenemos una sección final donde abordamos preguntas generales, pero vamos llevando las últimas 3, 4, 5 preguntas, van presentando a Dios como un ser a quien alguien puede conocer y se presenta el evangelio en esas respuestas, con la intención de que un inconverso, un escéptico, un impío que lee este libro, al llegar al final, pues tiene la oportunidad de conocer personalmente al Dios de quien estamos hablando. Muy interesante, doctor Juan Valdez, sobre todo porque es un libro que, como usted lo menciona, trae como temas de muchas áreas que lo puede leer un profesor, una persona que sea estudiante de filosofía, lo puede estudiar una persona que esté en la parte de la ciencia, ya sea un doctor, un médico, un enfermero. También tiene preguntas muy relacionadas, lo que decía usted sobre las religiones. Bueno, yo creo que el libro tiene estas preguntas muy interesantes que, como les decíamos, cualquier persona aplica para cualquier persona, ya sea una persona que sea estudiada o una persona que simplemente tenga estas dudas o quiera investigar más acerca de estos temas. Y te interrumpo un momento para decir que inclusive el idioma en el que nosotros lo hacemos es un idioma fácil de entender. Tanto el doctor Cruz como mi persona nos caracterizamos por describir las cosas en el lenguaje ordinario común, donde la persona, el laico, lo puede entender a la vez que el profesional lo puede apreciar. Entonces usamos gráficos, ilustraciones para que la persona que está leyendo entienda y pueda no solo recibirlo, sino procesarlo y de paso compartirlo con alguien que tenga esa duda o esa pregunta. Qué bueno que hace esta aclaración, doctor, porque muchas veces uno tiene libros que a veces están escritos en un lenguaje un poco más complicados, que a veces muchas personas les cuesta trabajo entenderlo. Entonces, qué bueno que usted hace la aclaración, porque esto nos deja la puerta abierta, como les decíamos, que lo pueden regalar a cualquier persona, no necesariamente personas que estén manejando lenguajes académicos, por decirlo así. Correcto. Sino es un lenguaje sencillo que cualquiera puede entender. Correcto. Doctor, para los que no saben, todas esas personas tan bellas que están conectadas allí, les queremos dejar saber un tip del libro, y es que estas 100 preguntas
50 de estas preguntas fueron formuladas por el doctor, pues, escritas y pues respondidas por el doctor Antonio Cruz, y 50 fueron respondidas por el doctor Juan Valdés. ¿Cómo surgieron la recolección de estas preguntas? Nosotros, el doctor Cruz y yo nos sentamos y compartimos listas de preguntas y pues entre los dos llegamos casi a las 100 preguntas y tuvimos que buscar un poco más, a ver algunas preguntas adicionales para completar las 100 y luego la dividimos. Las divisiones más naturales fueron las preguntas de ciencia, principalmente las contesta el doctor Cruz, que es un biólogo. Y entonces, aunque algunas de ellas yo las contesto, pero la mayoría las contesta él. Las preguntas teológicas las contesto yo principalmente, aunque él también contribuye. Y así nos fuimos dividiendo los temas. Y él y yo trabajamos muy bien juntos, o sea, no, sin ningún conflicto, felices. Tengo que decir que él es el coautor más paciente del universo. Le regalé un trofeo porque él terminó sus preguntas en unos pocos meses y a mí me tomó casi 2 años. Me tuvo que esperar pacientemente para poder terminar, porque viajo mucho, me mantengo muy ocupado en la apologética y haciendo conferencias y el tiempo para sentarme a escribir es difícil. Pero ya saben, tienen una razón más por la cual adquirir este libro. Este libro ya saben que fue escrito durante un tiempo, el cual allí se tomaron detalles muy importantes al escribirlo para que nosotros podamos disfrutar hoy de este tesoro. Doctor Juan Valdés, ¿a qué lector o a qué público va dirigido este manual de apologética? Wow, esa pregunta está buenísima, porque yo pienso que el libro es útil para todo el mundo. Creyente, no creyente y de todas las edades. ¿Por qué digo eso? Primero, porque si usted es un creyente, la palabra de Dios dice que tenemos que conocer a Dios. Dios se revela para que le conozcamos. Y como creyentes, ¿qué tarea más importante la de conocer a Dios? Y a veces los creyentes no han estudiado formalmente la palabra y no están muy informados de los distintos atributos de Dios, los atributos naturales, los atributos. Y entonces, ¿cómo entiendo a Dios? Para poder, entre más lo conozco, más lo amo. Porque la palabra de Dios dice que tenemos que amarle a Dios, no solamente con nuestro corazón, sino con nuestra mente. Eso requiere conocerle. También, ¿qué cristiano no le han hecho preguntas sobre Dios y no sabe cómo contestarlas? Y dice, uy, qué pregunta. La gente se resaca en preguntas que uno no sabe ni de dónde las sacaron. El libro responde a esas preguntas. Entonces usted puede prepararse para que cuando alguien le haga una pregunta, usted tenga una buena respuesta. Padres, sus hijos están siendo bombardeados en estas áreas. Si usted tiene este libro, usted se prepara, cuando su hijo viene con estas preguntas, usted le puede dar una respuesta sólida a su hijo para fundamentarlo en su fe. En vez de mandarlo a orar, respóndale a la pregunta. Esto es un excelente libro para un estudiante de la palabra. Es un excelente libro para una persona que le gusta hacer evangelismo, porque son preguntas que surgen mucho en la calle, muchas de estas preguntas. Inclusive es un buen libro a regalarle a una persona que es escéptica o atea o agnóstico, o una persona que no está desinteresada por los asuntos de Dios. Yo le regalé una copia a un ateo con el que yo tengo intercambio y lo está leyendo. Entonces, ¿por qué? Porque las preguntas que se formulan ahí, el mismo ateo las ha hecho. Y aquí ahora hay una respuesta a las preguntas. No quiere decir que automáticamente se va a convertir, pero se le está respondiendo y la palabra de Dios no retorna vacía, lo sabemos. Cada respuesta es bíblica, cada respuesta es basada en lo que Dios ha revelado. Entonces, esto es un libro que es para todo el mundo. Yo he regalado de mis copias, un montón de copias a jóvenes, he regalado a personas que no son creyentes y qué mejor regalo. O sea, esto es algo maravilloso para ti y algo que piensa en alguien que le bendeciría este libro y regálaselo. Estás sembrando en esa vida una semilla que puede producir un fruto eterno. Así que el libro tiene mucho valor. No es un libro de entretenimiento, es un libro que realmente es una herramienta para nosotros y para el inconverso. Sí. Doctor, qué interesante lo que usted hablaba de que este libro lo podían también adquirir
los estudiantes, los padres de familia, y se me venía a la mente cuando los jóvenes hoy en día son bombardeados, como usted lo decía, no solamente en las escuelas, sino en las universidades, porque cuando se enfrentan a clases que directamente hablan o atacan el cristianismo como tal, tienden siempre a sembrar dudas que de una u otra manera, si la persona no está bien cimentada o si la persona no tiene un conocimiento, como usted lo decía, profundo de Dios, estas dudas pueden llegar inclusive a hacer que la persona tambalee en su fe. Y qué bueno que libros como este de verdad ayuden también a las personas a encontrar un conocimiento profundo, que muchas veces leemos la Biblia, pero aún leyendo la Biblia necesitamos también como algo que nos empuje un poquito más a profundizar más en estos temas tan complejos. Así es, a mí una de las cosas que me motiva en la apologética es eso, rescatar a los jóvenes. Estamos perdiendo muchos jóvenes. Las universidades, las escuelas, las redes los están bombardeando con ataques a la fe, y muchas veces nosotros como padres no tenemos las herramientas para ayudarlos. Y es más, muchas veces como han tratado y nos han hecho preguntas y no se las respondemos, dejan de hacer las preguntas. No es que dejan de tener preguntas, es que las dejan de hacer. Y son persuadidos. Es raro el lugar que yo visite. Yo viajo todos los Estados Unidos, viajo toda Latinoamérica, he hecho muchos eventos en Asia. Es muy raro el lugar que yo visite donde por lo menos un padre no venga y me diga, óigame, ¿qué hago? Ayúdeme. Mi hijo, mi hija, que se crió en la iglesia, en la escuela dominical, que siempre ahora entró a la universidad y de buenas a primeras ateo o atea, ¿qué hago? Ayúdenme. Y eso es lo que a mí me apasiona, teniendo 2 hijos que crié en esta cultura. Esto me apasionó siempre, protegerlos a ellos y tener respuesta. Nosotros tenemos la verdad. Tenemos la verdad, pero si no sabemos la verdad es como si no la tuviésemos. Tenemos que saberla para poder compartirla con ellos y ayudarlos. Así es, interesante ese punto, porque yo tuve la oportunidad de, doctor Juan, de leerme un libro acerca de, se me escapa el nombre de uno de los ateos más famosos de la historia, que hace unos años pues decidió confesar que él sí creía en Dios. Y este hombre precisamente venía de una familia bautista muy profunda, venía con raíces del cristianismo, de todo lo que es el conocimiento de la palabra, pero a medida que fue creciendo y fue entrando en la escuela y todo esto, pues su fe empezó a tambalear y entonces fue que se declaró ateo, aún siendo sus padres nacidos en cuna cristiana. Entonces sí es real lo que estamos hablando, sí sucede, solamente que estos temas tampoco son como muy, no se comentan tan a fondo, porque pienso que se enfocan en otros temas, pero estos temas como que son echados a un lado y cuán importantes son. Muy pocas iglesias realmente le dedican tiempo a estos temas para preparar a sus jóvenes para el ataque que viene. Entonces las iglesias yo soy pastor, o sea, hablo de mí y de mi iglesia. Muchas veces los pastores nos enfocamos en lo que la gente tiene que saber. Y cualquiera de nuestros jóvenes repite el credo. Hay un Dios, es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesucristo es Dios, vino, murió, resucitó, volverá a buscarnos. O sea, hay vida eterna, cielo, infierno. Pero de ahí no profundices más. Pregúntale a cualquier joven, ¿y cómo tú sabes que Dios existe? ¿Y qué evidencia tú tienes que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Y cómo tú puedes decirme que lo que dice Génesis es verdad si la ciencia ha demostrado que el hombre viene por el proceso evolutivo, no por creación especial? Y entonces, cuando tú le haces estas preguntas, el joven se queda en el aire porque nunca le han enseñado. Entonces, el libro no le enseña todo ni resuelve todo, pero es un paso. Este libro, junto con otros libros, para despertar el conocimiento en las áreas y fortalecer el conocimiento en estas áreas que son tan altamente atacadas. Y nadie es atacado más que Dios. Porque el enemigo, el padre de toda mentira, siempre ha enfocado los cañones en Dios. Totalmente. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y bueno, y la palabra que Dios ha revelado. Ahí viene el ataque del enemigo. Entonces, por eso el libro pienso que es tan útil. Doctor Juan Valdés, ¿alguna anécdota así pequeñita que usted nos quiera comentar que les haya sucedido escribiendo el libro? ¿Algo quizás que quiera anotar? El atraso mío y la paciencia de Antonio, del doctor Cruz, es algo que realmente hay que resaltar.
Qué bueno. Yo no sé cómo el doctor Cruz lo hace. Él está publicando 2, 3 libros al año. Es una Cierto. máquina, es un autor prolífico, es una máquina escribiendo. Y todo lo que publica es buenísimo, buenísimo. Cualquier libro que usted vea escrito por Antonio Cruz, cómprelo. Así es. Que es el mejor dinero que usted puede invertir en literatura cristiana. Bueno, las Eso personas que vienen a la librería saben de qué les está hablando el doctor Juan Valdés, porque nosotros somos muy testigos de eso aquí en la tienda. Recibimos mucho material escrito por el doctor Antonio Cruz y de verdad que es muy bueno. Piensen en un autor. Los diccionarios y las enciclopedias son escritos por un editor y un conjunto de autores que investigan y escriben. Antonio no, Antonio acaba de publicar una enciclopedia de animales y plantas de la Biblia que la escribió él. Entera, él escribió la enciclopedia. Y las fotos son la mayoría, las tiró él también, que la gente no sabe. O sea, increíble. El hombre es realmente buenísimo. Y compartir este libro con él es excelente. Y sé que le va a ser de mucha bendición leer las respuestas de él, tanto como las mías. Amén. Muchas gracias, doctor Juan Valdés, pero antes de irnos quisiera que en un minuto nos dé 5 razones por las cuales las personas deben adquirir 100 preguntas acerca de Dios. Número 1, para cumplir con el mandato bíblico de amar a Dios con toda nuestra mente, conociéndole. Número 2, para prepararnos para contestar preguntas que la gente nos hace en la calle como creyentes. Número 3, para enseñar a otros, a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, a nuestros hermanos acerca de estas cosas porque ellos también tienen preguntas. Número 4, para prepararnos para la hora de compartir el evangelio en las calles y el evangelismo, poder hacerlo efectivamente respondiendo a las preguntas que nos hacen sobre Dios. Y número 5, para regalárselo a ateos, inconversos, escépticos, personas que lo necesitan, para que quizás a través de esto la semilla pueda ser plantada en tierra fértil. Por lo menos 5 razones por las cuales debemos adquirir este libro. Muchas gracias, doctor Juan Valdés, por haber aceptado nuestra invitación, por sacar su tiempo, por estar aquí con nosotros, por compartir toda esta información también con las personas que están allí conectadas. Sé que va a ser de bendición, no solamente para ellos, sino para muchas otras personas más. Si ustedes creen que este live ha sido de bendición para ustedes y desean compartirlo con otra persona que tengan ahí en sus contactos, reenvíenlo para que otras personas también puedan tener conocimiento de este gran material. No queremos irnos sin antes dejarle saber que este libro ya está aquí en nuestro catálogo ahorita de Navidad. Lo pueden, si quieren, adquirir aquí en la tienda o también está online. Y también ya pueden adquirir el libro 100 preguntas acerca de Dios ahí en nuestra página en lucianosbooks.com. También pueden venir aquí a la librería y ya está disponible para todos ustedes. Recuerden que hacemos envíos a todos los Estados Unidos y Puerto Rico. Si desean también para ventas al por mayor, también pueden comunicarse, que allí también con gusto los vamos a atender. Ha sido un placer haber estado con ustedes. Dios me les bendiga y deseamos vernos pronto. Doctor Juan Valdés, ¿vienen más sorpresas, más escritos o una segunda parte tal vez del libro? Hay sorpresas en el futuro, seguro. Espérenlos y ha sido un placer estar con ustedes. Dios les bendiga.